092-140-620. ¿Anotaste? 092-140-620. Mayorista del Parque. Los mejores precios cada vez más cerca. Siempre estás cerca de mí. Afuera, dale fuerzas a mis pasos. La emergencia que llega primero es la que está más cerca. ¿Por qué te conviene elegir SAP? Porque tenés cobertura en todo el país. Es la única que te ofrece Policlínica de Medicina General y Pediatría, carnet de salud laboral, psicología, odontología, fisioterapia, cardiología, medicina empresarial, área protegida, convenios mutuales, análisis clínicos y de laboratorio, enfermería en domicilio y en policlínica. En traslados de urgencia que deriven en internación, te incluimos 24 horas anuales de la compañía calificada de Vigilia. Afiliate por el 097-215-430. En Canelones, la primera emergencia médica es SAP. SAP, nos conocemos. Cobertura parcial de asistencia médica. No sé si es medianoche, no sé si son las 2, tampoco sé en qué pueblo estamos. Solo sé que hay un choque y más allá un doctor que intenta hacer otro milagro. Recibimos entonces, y como se los había anunciado con muchísimo gusto, a Luis Lisboa, uno de los candidatos que apela a representar a los trabajadores en el Banco de Previsión Social, en el directorio del Banco de Previsión Social. Luis, te recibo con mucho gusto, buen día, bienvenido. Buen día, Cecilia, muchas gracias por la entrevista, un saludo para ti y para toda la audiencia de la radio. Un gusto. Que me dijeron que es muy escuchada en todo Pando y todo Canelones. En todos lados te están escuchando, en Montevideo también, así que de distintos Bien. barrios. Luis, la primera pregunta es ¿esta es la segunda vez que te postulás en las elecciones del Banco de Previsión Social? Sí. Sabes que los directores sociales se eligen desde 1992, ¿no? Hasta el 2016 siempre habían sido designados directamente o en elecciones con listas únicas. En el 2016 fue la primera vez en el orden de los trabajadores que hubo competencia. Nosotros participamos con la lista 16 y nos tocó perder en el 2016, ¿no? Pero lamentablemente el resultado no fue el esperado. O sea, una vez más el voto en blanco y el voto anulado termina ganando la elección. Ah, mira, no recordaba ese detalle. ¿Estás hablando del sector específico de los trabajadores? Sí, en realidad es un problema grave que tenemos, que la elección de precios es una elección sumamente importante, donde se eligen 3 de los 7 directores, pero lamentablemente tanto el Banco de Previsión Social como la Corte Electoral no han salido a la cancha, como se dice, a difundir. Entonces la mayoría de la gente ni sabe que hay elecciones, ni sabe si votó o no votó, ni quién son los candidatos. Entonces, en números redondos, en la elección pasada, en todos los órdenes ganó el voto en blanco y el voto anulado. Porque y en el orden de los trabajadores ganó Ramón Ruiz, que es el actual representante, con unos 250.000 votos más o menos, 135.000 sacamos nosotros, pero hubieron más de 400.000 trabajadores o cercanos a los 400.000 que votaron en blanco en el voto. ¿A qué vos le adjudicás esto? ¿A la poca información, al desinterés, a que la gente no ha tomado conciencia, no hemos tomado conciencia de la importancia de estos representantes? Mirá, yo le atribuyo a que es responsabilidad de todos, ¿no? Sin lugar a dudas, la mayor responsabilidad es del Banco de Previsión Social, que es el organismo en el cual se eligen 3 de los 7 directores, y no ha salido a difundir masivamente la elección. La Corte Electoral también tiene su cuota aparte de responsabilidad, en el entendido, por ejemplo, en la elección pasada nosotros le planteamos por qué nos llevaba todas las hojas de votación que podían aportar cada una de las listas, ¿no? Nos permitieron llevar 30 hojas de votación en circuitos que votan 400 personas, ¿no? Llevar 30 y llevar 400 es el mismo trabajo, un poquito más de peso nomás, ¿no? Entonces, faltó voluntad, en la elección pasada nosotros le pedimos al entonces presidente Tabaré Vázquez cadena de radio y televisión para todos los candidatos, ¿no? Ni tan siquiera nos contestó la nota presentada, ¿no? Entonces, con esa actitud de parte del Estado, en una elección que no es como una elección política en la cual el Estado pone plata y aporte, o sea, es mínimo, casi nulo el aporte del Estado, y es dificilísimo afrontar una elección nacional
si nadie te banca, ¿no? Entonces, para nosotros fue dificilísimo, hicimos lo mejor que pudimos, pero era prácticamente imposible tener 3.000 delegados en todo el país, en todos los circuitos. Sin duda. Ahora, mirá lo que dicen por acá. Lo que pasa es que muchos no sabemos que votan, no hay mucha información. Eso Sí. también, digamos, tiene que ver con lo que vos mencionabas, que se hace difícil la difusión también, ¿no? Los medios de comunicación quizás tampoco damos grandes espacios a este tipo de elecciones que después terminan siendo redundantes también a la hora de la aprobación de medidas durante los próximos años. Sí, por supuesto. Por eso yo decía, es culpa de todo, ¿no? Un poquito de responsabilidad. También hay una cuota aparte de responsabilidad, ¿no? De quienes están hace 30 años y no quieren perder el lugarcito, ¿no? Del status quo, de no cambiar, de no informar, de no difundir, ¿ah? Y también está la otra parte, los que por comodidad no participan, no se involucran, ¿no? Entonces todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad y bueno, la idea nuestra siempre fue decir, bueno, es una elección re importante, el gasto se va a hacer, ¿ah? Entonces aprovechemos los recursos, hagamos una elección, que el voto en blanco sea la excepción, que sean las personas que no le gusten tal o cual candidato. Y bueno, que vote en blanco es un voto válido, ¿no? En el sentido, es una opción válida, ¿ah? Pero que sea la excepción, que el candidato que salga en cualquiera de los órdenes salga con el respaldo, salga legitimado por una amplia mayoría de votos, ¿no? Yo lo dije el lunes después de la elección. Creo que ningún demócrata puede estar contento en una elección que ganó el voto en blanco y voto anulado. Con todo respeto lo digo, ¿no? Vos hablabas recién de algunas acciones del expresidente Tabaré Vázquez. ¿Advertís o advierten algún cambio en cuanto a eso? ¿Tienen, por ejemplo, expectativas de que este gobierno sí les otorgue la cadena nacional? ¿Se va a solicitar? Mirá, expectativas sí, uno siempre tiene expectativa de mejorar. Veremos, recién ha iniciado el proceso electoral. Esa como que es una pregunta con el diario del lunes, ¿no? Te voy a decir, aspiro a que sí, que haya un cambio de actitud de las actuales autoridades del Banco de Previsión Social y del gobierno. No sé, oportunamente sí, muy posiblemente le vayamos a pedir al actual presidente de la República a ver si puede difundir otorgarnos la cadena de radio y televisión o los medios públicos como ha hecho ante algunas solicitudes, pero digo, en resumen, que el Estado salga a la cancha a difundir que hay elecciones, a promocionarla y decirle a la gente que es muy importante que todos votemos, que todos participemos y que elijamos al candidato que nos parece mejor. ¿Son obligatorias las elecciones para el sector de los trabajadores? Son obligatorias en los tres órdenes. Bien. El único tema es las personas que son mayores de 75 años o las personas que cobran pensión por invalidez, sí, ¿no? Y que están imposibilitadas, esas no son pasibles de sanción, digamos. Bien. Pero eso es obligatorio para todos. Preguntan por acá, y hace días lo están preguntando, los rentistas, los que obtienen una renta no del Banco de Seguros, ¿están obligados a votar? No. Ellos si no recibe solo la renta, no. Bien. No. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué le dirías vos a las personas que te están escuchando? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es por qué querés representar a los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social? Lo primero que le diría, que se informen, que se interesen, que participen, que voten y que elijan a quien considera el mejor candidato en cualquiera de los tres órdenes. ¿Ah? Respecto a las representaciones sociales, dos grandes cosas, sí, ¿no? La primera, nosotros participábamos en el 2016 en la elección, después en el año 2017 por ahí la Cámara Empresarial de Maldonado, impulsada por José Pereira, que era el presidente, junto con empresarios del Este, largaron campaña de recolección de firmas contra la inclusión financiera obligatoria. Nosotros trabajamos con ellos. Después los jubilados largaron una campaña para promover, para que cualquiera sea el gobierno de turno que tengamos, no se pongan impuestos a jubilaciones y pensiones, modificar el artículo 67. Nosotros trabajamos con ellos. Después surge Un Solo Uruguay, y el movimiento resuelve apoyar ambas campañas de recolección de firmas. Entonces, en resumen, terminamos trabajando trabajadores, empresarios, jubilados, con el apoyo en Uruguay, todos juntos, ¿no? Entonces el mensaje es, yo creo que se puede trabajar en equipo entre los tres representantes sociales, que sobre la base del respeto mutuo, ¿ah? Sobre la base del reconocimiento que cada uno de nosotros tiene derechos y obligaciones, si nos ponemos a hablar, vamos a estar con el 80% de acuerdo en las cosas. Y las que no estemos de acuerdo,
Si hablamos con mente abierta, dispuesta a encontrar soluciones, vamos a encontrar el camino al medio. Entonces, primero que nada, trabajo en el equipo entre los 3 directores sociales, que eso no ha existido nunca. Y en segundo lugar, nosotros creemos que el director social no tiene que estar toda la semana en el directorio. Es la puerta de entrada de la sociedad civil al directorio. O sea, tenemos que estar recorriendo todo el país sabiendo de primera mano cuáles son los problemas, en el caso nuestro, ¿no?, de los trabajadores, o cuáles son los problemas de las empresas, cuáles son los problemas de los jubilados y pensionistas, en las políticas que define el gobierno. O sea, hay que separar los roles, saber que acá la gente vota un gobierno, que ese gobierno está para gobernar, para definir las políticas, y para ello tiene 4 directores políticos, tiene la mayoría del directorio del BPS, ¿no? ¿Qué hacemos los directores sociales? Tenemos que estar al lado de la gente, saber si esas políticas son buenas, son malas, si están bien, si están mal, si hay que cambiarlas, que hay que cambiarlas. Por eso digo que somos la puerta de entrada de la sociedad civil al directorio. Para eso, el director tiene que estar recorriendo el país continuamente, mano a mano con los trabajadores, en los conflictos, participando con las reuniones, ser el representante de todos los trabajadores, y ese es nuestro tercer planteo general, en el entendido que cada uno tiene su corazoncito político, todos tenemos, todos participamos o no, militamos o no en mayor o menor medida en un partido político, como mínimo votamos, ¿no? Pero en temas grandes, temas importantes como el tema de seguridad social, no tenemos que meter el tema político partidario. Hay que llevar lo que llaman políticas de Estado, ¿no? O sea, son temas en el cual la política partidaria hay que dejarla de lado, hay que sacarse la camiseta del partido y tratar de construir soluciones entre todos. Bien, vos hablabas del tema de la afiliación política. De hecho, el actual director pertenece al PIT-CNT, digamos, es el candidato del PIT-CNT. En este caso, si vos llegas a acceder a la representación de los trabajadores, llegarás entonces por el movimiento Un Solo Uruguay. A ver, nosotros, sí. En realidad, te hago una pequeña precisión. Dale. Nosotros vamos a llegar como representantes de todos los trabajadores. Para votar en la elección de BPS simplemente tenés que estar afiliado al BPS. La ley no dice que tenés que estar afiliado no a un sindicato, que tenés que ser del PIT-CNT, de un sindicato independiente o de un sindicato de la otra central que existe. Nosotros creemos que el representante tiene que representar a todos. ¿Vos integrás algún sindicato, Luis? Sí, yo soy funcionario del Banco de Previsión Social de Rivera, ¿no? Y lo que te quería precisar ahí, el tema es así. En realidad, yo no soy parte de Un Solo Uruguay, sí trabajamos juntos con un montón de temas y encontramos, el movimiento decidió involucrarse y participar en las representaciones sociales para involucrarse, digamos, en la gestión de distintos organismos del Estado, resolvió apoyarnos a nosotros en el orden de trabajadores, y bueno, estamos trabajando en equipo, como te digo, junto a trabajadores y a jubilados y pensionistas. ¿Qué? Vos mencionabas por allí algunas causas en las que has trabajado. ¿Qué opinión tenés hoy en día de la inclusión financiera? Mira, yo creo que la ley de inclusión financiera fue una ley hecha para los bancos. Pensaban solo en los bancos. Los que vivimos en el interior profundo padecimos la inclusión financiera. O sea, preguntarle a la gente del interior profundo, no tiene cajero, no tiene banco cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una ley que no fue pensada para los trabajadores. A ver, el beneficio que teníamos era que te daban una cuenta en el banco para cobrar el sueldo, ¿no? Se dijo que era para combatir la informalidad, la evasión, etcétera, ¿no? Antiguamente, cuando vos tenías un empleado negro, le daban la plata en la mano. Después de la inclusión financiera, se le sigue dando la plata en la mano, ¿no? Para recaudar el IRPF, el Estado nombró a todo el que podía agente de retención, porque quería recaudar, ¿no? Si la intención era combatir la informalidad, a ver, ¿por qué no le pidieron a las empresas que depositaran los sueldos brutos y que los bancos, por ejemplo, fueran agentes de retención y retuvieran los aportes al BPS, al FONASA y los volcaran? Bueno, ahí sí capaz que estamos combatiendo la informalidad, tratando de mitigar la evasión, etcétera, etcétera. O sea, no se establecieron medidas que incentivaran a la gente a incluirse en el sistema, sino que fue obligación. Eso es nuestra principal crítica. Que se le impusiera, además, ¿no? Como claro, claramente el mundo camina hacia una inclusión financiera, ¿no? Claramente, eso es indudable, indiscutible, ¿no? Pero el tema es, el Estado tiene que brindarte las condiciones para vos poder cobrar el sueldo, tramitar, hacer gestiones en un banco. Entonces, pusieron
la carreta delante de los bueyes, como se dice, ¿no? Nos obligaron a todo el mundo y un montón de localidades, no había cajero, no había banco, le complicaron la vida a la gente, en realidad. ¿Para vos tiene que haber alguna corrección en ese sentido? ¿Hay margen para corregir eso? ¿O ya es una cuestión ya juzgada, ya terminada? No, yo creo que sí, que se puede ir, siempre hay margen para mejorar. Digo, ahí te planteo un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El tema de los aportes. Yo creo que hay que buscar incentivos para que las personas vayan gradualmente siendo incluidas en el sistema, pero permitiéndole acceso universal a todo el mundo, ¿no? Entonces, digo, si en localidades donde no hay cajero, donde no hay banco, hay que tener cierta flexibilidad para ir incorporándolo gradualmente, que fue lo que no pasó. O sea, esto fue una medida prepo, obligatoria, y después vemos que la gente se vaya revolviendo y solucionando como pueda. Bien. ¿Cuáles serían de las primeras propuestas o de las primeras medidas que vos te gustaría presentar en el directorio si accedes a representar a los trabajadores? Mirá, yo creo que lo primero y lo más importante, tanto Vázquez como Luis Lacalle Pou no pusieron a representantes de la oposición en el directorio del BPS, ¿no? O sea, los 4 directores políticos en el periodo pasado pertenecían al Frente Amplio, en este periodo pertenecen a la coalición, y eso, ambos coinciden en que el controlador de la gestión debe recaer sobre los directores sociales, ¿no? Entonces, primero y en línea general, hay que llevar un efectivo controlador de la gestión del Banco de Previsión Social, y para eso es fundamental un trabajo en equipo entre los directores sociales. En el orden de los trabajadores, tenemos hoy, por ejemplo, en discusión, en proceso, digamos, una reforma en la seguridad social. Exacto. Bueno, la CES ya hizo el diagnóstico, ahora los primeros días de agosto estaría presentando propuestas, eso va a ir al Parlamento, se va a presentar un proyecto de ley, y bueno, yo creo que ahí nosotros podemos incidir lo mismo que te decía, o sea, entrar propuestas de primera mano de la sociedad civil para tratar de incidir en esa futura reforma de seguridad social. ¿Y qué visión tenés sobre lo que se ha dicho que se tiene que reformar? Por ejemplo, extender lo que tiene que ver con la edad para jubilarse, que es uno de los aspectos que más se pone sobre la mesa, además de otros. ¿Qué visión tenés sobre eso? Mirá, sobre el aumento de la edad jubilatoria te plantearía 2 cosas. Por un lado, si como trabajador te digo que no hay ningún trabajador que quiera aumentar la edad jubilatoria, ¿no? Voluntariamente, ¿no? Por otro lado, te digo que sin lugar a dudas, los sistemas de seguridad social en el mundo y en Uruguay, que no es la excepción, tienen problemas de sustentabilidad. O sea, hay que hacer algunos ajustes para que el sistema sea sustentable a mediano y largo plazo. Eso es indudable, ¿no? Entonces, yo creo que, en primer lugar, me gustaría esperar para ver cuál es el proyecto de reforma para después tener una opinión, pero en líneas generales, hoy Rodolfo Saldain, que es el presidente de la CES, ha manifestado, por ejemplo, que la idea sería aumentar la edad jubilatoria para los menores de 55 años, ¿no? Si fuera eso el proyecto, nosotros no compartimos, o sea, nosotros creemos que en realidad cada trabajador es como que tiene un contrato con el Estado, o sea, cuando vos empezás a trabajar sabías que llegabas a los 60 años, con 30, 35 años te podías jubilar. Cambiar la regla del juego en el medio del partido, cuando estás llegando para jubilarte, no parece el mejor de los mecanismos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, claramente las nuevas generaciones sí viven mucho más, y los que ya están llegando a jubilarse, habría que incentivarlos aún más para que retrasen su jubilación. En la ley del 96 se previó un pequeño incentivo para retrasar, pero eso no movió mucho la aguja. O sea, hoy la gente se jubila en 62 años y medio, según la CES, ¿no? ¿Incentivo económico? ¿Alguna partida económica? Claro. El mismo incentivo que se previó en la ley 16.713, mejorándolo. O sea, y después establecer una paramétrica. O sea, nosotros no podemos estar reformando la seguridad social cada 10 años, 15 años. ¿No? Ya, yo creo que ahora, en realidad, si tú te pones a pensar, recién en el 2026 se estarían jubilando con causal común
los de la reforma del 96, y ya estamos hablando de vuelta de reformar la seguridad social. Entonces hay que buscar algún mecanismo de ajuste automático, alguna paramétrica que ajuste el aumento de la expectativa de vida con los años de aporte, pero con reglas que vos sepas de entrada. O sea, si vos empezás a trabajar hoy con 20 años, sabés que hoy, por ejemplo, en función de la expectativa de vida, bueno, capaz que vas a tener que jubilarte a los 65 años, y que si te jubilás con 66 el incentivo va a ser tal, con 67, y tratar de mejorar los incentivos. O sea, en resumen, si vos trabajás más, aportás más y cobras menos años, ¿no? Eso es todo plata para el Estado. Bueno, esa plata repartila entre el Estado y el trabajador, de tal manera que con esa plata se pueda incentivar a seguir para trabajando. Que yo diga, bueno, capaz que en vez de jubilarme a los 60, me quedo hasta los 62 o hasta los 65. Pero una cosa que sea un incentivo real, no pequeños incentivos que no muevan la aguja, digamos. Te preguntan por acá desde Melilla, ¿qué opinas de las AFAPs? Mirá, la AFAP es un régimen mixto, parte del régimen mixto creado en 1996. La idea en general está buena, la comparto, la idea de invertir dineros, ¿no?, recaudados por los organismos de seguridad social para generar mayores recursos para financiar el sistema, la idea es válida. Creo que fue mal aplicada. O sea, primero, tuvieron comisiones excesivas que del año 1996 hasta el 2018 no se tocaron. Ningún gobierno que estuvo en ese periodo no se animó a meterse con la AFAP, a limitar sus comisiones. Recién en el 2018 con la ley de cincuentones se estableció un tope, pero hoy es reconocido por todos, inclusive hasta por el propio Saldain, que fue parte redactor, que esas comisiones se fueron, ¿no? Fueron elevadísimas. Yo creo que acá no hay ningún partido que, por más que se diga, tuvimos 3 periodos de gobierno de Frente Amplio y no se derogaron las AFAP, que vinieron para quedarse, que lo que hay que hacer es modificar el sistema mixto, de tal manera que genere la mayor rentabilidad posible y controlar a las AFAP, ¿no? Que la comisión sea la adecuada. ¿Bajar, por ejemplo, el porcentaje de comisión que cobran? Sí, yo creo en realidad, mirá, que la comisión de la AFAP tenía que ser tipo un impuesto a la renta, ¿no? Digamos, trabajan, invierten la plata y en función de la rentabilidad, una parte de esa rentabilidad que sea la comisión. No puede ser que hoy pasa, si vos ganás con la inversión, ganás vos y gana la AFAP. Pero si perdés vos y no pierde la AFAP. Entonces me parece que no parece justo. Hay que buscar, estudiar algún mecanismo que no sea tan elevado y que vea otro mecanismo, digamos, para que ellos efectivicen el cobro de la comisión. Hoy lo cobran seguro, o sea, llega la plata del BPS, el BPS la manda a la FAB y automáticamente yo te cobro la comisión independientemente cuál sea el resultado de esa inversión, ¿no? Entonces, habría que estudiar, para eso el gobierno crea una comisión de expertos, otro mecanismo que nos dé más garantías a todas las partes. Ahora, entonces, más allá de lo que vos podés de alguna manera deducir, que este gobierno no recorrería el camino de tratar de eliminarlas definitivamente, más allá de eso, vos particularmente tampoco entendés que el camino sea eliminarlas. Mirá, yo soy funcionario del BPS. Si vos preguntás, para mí nunca tenía que haber existido la SAFAP. Capaz que la idea original tendría que haber sido que el Banco de Previsión Social pudiera invertir, hacer lo mismo que hace una FAP, ¿no? La función, claro. Esa para mí sería la solución ideal, pero yo digo, la realidad de hoy, ¿cuál es? Que hace 25 años tenemos a FAP en Uruguay. Entonces lo que hay que hacer es tratar de modificar esa realidad. Si hubiera consenso político para eliminar a FAP y tratar de que, no sé, crear algún organismo, que el BPS se encargara de invertir y que no se cobraran comisiones o fueran mínimas las comisiones, bienvenido, por supuesto. Pero digo, creo que no están dadas las condiciones para eso. Bien. Ojalá que me equivoque. ¿Qué opinás del IRPF, las franjas del IRPF, las modificaciones, etcétera, las variaciones que se han llevado adelante desde que se instauró este impuesto? Con el sistema del IRPF estoy más de acuerdo que con lo que era el IRP, ¿no? Con el sistema progresivo, gradual y eso. Lo que no estoy de acuerdo es con el IAS, que digamos que era el IRPF para los jubilados,
que después, ¿te acordás que la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional? Sí. Después se hicieron pequeñas modificaciones para darle cierta legalidad, digamos, y sí, contra el día sí estoy en contra, comparto la iniciativa esa de Modeco 67 de modificar el artículo 67 de la Constitución para que las jubilaciones y pensiones no tengan impuestos, en el entendido que uno trabaja toda la vida, aporta toda la vida, y ya que son menguadas las jubilaciones, todavía tener que seguir pagando impuestos, me parece que una persona que gana 35, 30, no recuerdo cuál es la franja mínima ahora del IAS, pero 38.000 pesos creo que es, ¿no? Con 40.000 pesos brutos en Uruguay no sos rico, no tenés renta. Ni que hablar, ¿no? Esas franjas que manejamos nosotros en nuestro país, claro, que consideramos que... Claro, capaz que, viste, o sea, yo creo que hay otros mecanismos para recaudar, y ahí me gustaría hablar un poquito, viste, mirá, yo lo dije en el año 2016, ¿no? La informalidad es uno de los temas que tenemos que meterle el diente en el Uruguay. Creo que ni a trabajadores, ni a empresarios, ni a jubilados y pensionistas. Los trabajadores, mira, datos del censo del año 2011, 28.3% de los trabajadores del Uruguay en negro. Yo lo dije en el 2016. El 51.9% de trabajadores de Riviera en el año 2011, en plena bonanza económica, estaban en negro. ¿50 y pico dijiste? 51.9. Te puedo hacer llegar los datos del censo del 2011. Es un informe del Gabinete Social de la Presidencia de la República. Entonces digo, a ver, yo creo que capaz que hay que aumentar la jubilatoria, pero es la última en las medidas, ¿no? Acá, con estos números que te dije de informalidad, creo que el combate a la informalidad debe ser la primera en las batallas para todos. Para los trabajadores ni que hablar, que sus años reconocidos para jubilarse, etcétera. Para los empresarios tampoco, porque a alguien le sirve tener al lado un comercio exactamente igual, sin aportar nada, es una competencia ilegal. Y para los jubilados y pensionistas son todos recursos que se evaden y que no llegan al BPS, en este caso, dedicarse o enfocarse a mejorar las jubilaciones y pensiones que son muy menguadas en Uruguay, ¿no? ¿Y qué elementos tenemos hoy por hoy para combatir la informalidad? Porque como vos bien lo decías, creo que una de las últimas grandes medidas fue esto de la inclusión financiera, la bancarización, etcétera. ¿Qué otra cosa? Muchísimo, te digo, mirá, nosotros en el 2016 planteamos, por ejemplo, que el BPS inspeccionaba a las empresas formales siempre y no las informales. Las empresas que están registradas es mucho más fácil, porque el organismo tiene el nombre, todos los datos para iniciar un juicio para cobrarle el aporte, ¿no? Sin embargo, lo que hay que hacer, esas empresas, tú las podés controlar informáticamente, digamos, ¿no? Y en caso de alguna detección de una irregularidad, ahí inspeccionarlo y poner todo el foco en la informalidad. O sea, yo creo que se adoptaron medidas como el monotributo MIDE, que ayudan a mejorar la informalidad, pero no se llevó el control que se tendría que haber llevado. Digo, hay un montón de gente que puede tema y no lo está, o porque no quiere, que ahí es donde tenés que caer la inspección, o, y acá viene el punto que para mí es fundamental, el BPS es un desastre difundiendo nuestros derechos y obligaciones en seguridad social. La mayoría de los uruguayos no sabemos nada de seguridad social, tanto trabajadores como muchas empresas. Entonces, a veces también pasa que se terminan cometiendo errores por desconocimiento. Se aprueban muchas leyes, vienen muchos cambios, y más allá de alguna publicación en la página web o un videito cortito que se hace en algún medio, no está. Digo, es difícil encontrar personas que hayan participado en charlas, seminarios dadas por el Banco de Previsión Social, informando sobre derechos y obligaciones de seguridad social. Más allá de algún librito que se publica y se manda a secundaria y a la UTU y alguna poquita cosa más, acá claramente falta muchísimo difundir todos los temas de derechos y obligaciones en seguridad social. Luis, como último, vamos a seguir estableciendo el contacto. Las elecciones se realizarán en el mes de noviembre, pero ¿por dónde va a pasar tu trabajo y tu difusión, la difusión de tus propuestas en estos próximos meses? ¿Qué tenés previsto? Mira, la idea nuestra es de agosto por el país diciendo a la gente: hay una elección, es importante, participá, informate, votá, quiénes votan, cómo votan.
estamos preparando, definiendo todo el tema de las propuestas y todo el tema de España y página web, etcétera, etcétera, y en octubre y noviembre salir a hacer una segunda recorrida por todo el país, ya ahí con las propuestas, digamos, en concreto sobre el tema seguridad social, y bueno, convocando a la gente a votar a la lista 16. Vamos a hacer con Virginia Vaz, que es una jubilada rural de Cerro Largo, 16 en trabajadores, que conmigo, Luis Lisboa, que soy funcionario de PSA Rivera, y la 26 de empresarios, que va a estar encabezada por José Pereira, que es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. Bien. Todos los tres con el respaldo de la gente de Uruguay. Van a estar recorriendo el país. Mirá lo que dicen, porque vos hablabas un poco de cierto desorden en lo que tiene que ver con el Banco de Previsión Social. Dice, yo trabajé de los 14 años hasta los 25 y los aportes jamás aparecieron. Sí. Dice un por acá. ¿Se dan estas situaciones, Luis? Sí, por supuesto. ¿Vos que sos funcionario? Digamos, explicado rápidamente, sí. Tenemos dos periodos, digamos, ¿no? De 1996 para atrás era peor, no teníamos la historia laboral que se llama, ¿no? Entonces, de 1996 para atrás puede pasar de todo, ¿no? Puede haber empresas que hayan pagado, que todo el hechito del EPS y que no figure en el sistema, puede de todo, eso es normal porque, explicaba, ¿no? Es que como que la historia laboral nació en 1996 y como que ahí el BPS cargó a la computadora toda la información que tenía. Entonces la que se había extraviado, la que no tenía, esa no se cargó. Como que no existiera. Entonces, para atrás puede pasar. Y con los altos índices de informalidad que yo te mencionaba anteriormente en la nota, hay muchísimos trabajadores que están en negro. Y acá te voy a dar otro dato, ya que me planteaste eso, ¿no? Que creo que va a ser una de nuestras banderas en la campaña. La ley 16.713 prevía que los trabajadores tenían que ser notificados en su historia laboral. O sea, si tú estabas trabajando, el EPS te iba a decir, Luis, la información que yo tengo es esta es tu historia laboral, y darte plazo para regularizar. Eso nunca se hizo desde 1996 hasta la fecha. Todos los gobiernos han sido omisos en el cumplimiento de la ley 16.713. Y esa es otra de las medidas que hubiera permitido combatir la evasión, combatir la informalidad, regularizar las situaciones. Entonces, en el caso de este trabajo que te plantea, si es anterior del 96, te diría que es medianamente normal, digamos, que pase. Si es posterior al 1996, ya es más complicado. Si lo hubieran notificado, él estaría al tanto de que no figuraba eso en el sistema, y hoy yo le diría que, ni bien pueda, se presenta en el Banco de Previsión Social para tratar de regularizar la situación. O sea, no tenemos que esperar tener 60 años para pensar en la jubilación. O sea, tú podés hacer con 30, 40 años la regularización, dejar la carpeta, como se llama tradicionalmente, ¿no? Prontita, entonces tenés la tranquilidad que hasta el día de hoy, digamos, tenés todo derechito. De acá para adelante vas a ir controlando y puedes tener todo tu historial laboral y controlando los años para ver cuándo llegas a configurar causal. Muy bien. Luis Lisboa, candidato por la lista 16, entonces te agradezco mucho este rato aquí en Radio Continental. Vamos a seguir en permanente contacto, informando además de los pasos que se vayan dando de cara a las próximas elecciones. Muchas gracias, Luis, un gusto. Bueno, el agradecido soy yo, muchas gracias a ti por difundir, por darnos el espacio, y estamos a los órdenes. Abrazo enorme. Morris postula en este caso para representar a los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión.